¿Me escuchas, Lili? Sí, sí, les... ¿Qué veo acá? Que veo que tengo el cuadro de necesidades de... A ver, esperamos un minutito más para que ingrese. Marcos, ¿me escuchas? Sí, profesora, sí le escucho. Ya, dime, Marcos, ¿por qué es Dígame. importante realizar actividades físicas en el medio natural? En el medio Ah, natural. A ver. Simplemente porque, o sea, al estar en un lugar abierto o en la naturaleza, por decirlo, o sea, podemos oxigenar el cerebro, el cuerpo en sí, todo, o sea, meter nuevo oxígeno, por decirlo, a nuestro cuerpo. Pero si es que lo hacemos, puede decir el otro, en un lugar cerrado, no hacemos eso, pues nuestro aire no nos da vuelta por ahí y nos podemos desmayar, tal vez, quién sabe. Claro, claro, ¿no? También se puede uno desmayar. Pero el hacer actividades del mismo hecho, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo? Porque también puedes hacerle un patio, ¿no? En un patio grande del colegio, ¿no? Y hacerlo en un medio natural. ¿Cuál es la diferencia? Ya, en un medio natural es, como suena mismo natural, es un lugar abierto, donde hay tierra, pasto, donde no, la contaminación normalmente no llega, el humo de los Ujú. carros y todo eso. Ese es, en cambio, si lo haces en un colegio, normalmente los colegios están dentro de la ciudad, normalmente casi no, hay colegios que están en el campo, por decirlo. Pero en el caso de que sea en la ciudad del colegio, o sea, siempre tiene ese aire de un poco de contaminación, por decirlo. Claro, muy bien. Por eso habíamos nombrado, muy bien, Marcos, por eso habíamos nombrado que el solo hecho de hacer las actividades en un marco diferente, en un lugar diferente, de alguna manera es motivador para el estudiante. El estudiante se siente más motivado, ¿no? Entonces, por eso es importante hacerlo en un ambiente natural, ¿no? También de esa manera las actividades pueden hacerse más abiertas, de tal manera que los estudiantes no se sientan indiscriminados, ¿no? Pueda hacerse otro tipo de actividades, diversos tipos de actividades donde puedan participar todos de manera sin sentirse menos que el otro, ¿no? De alguna manera también nos va a ayudar a ofrecer seguridad a que los demás estudiantes puedan expresar sus opiniones o puedan expresar lo que ellos sienten, ¿no? También incluso va a ayudar para poder establecer lazos de amistad, de solidaridad, de compañerismo, ¿no? También va a permitir al alumno sentirse mucho más libre, poder expresarse, ¿no? Eso va a ayudar a que pueda organizar y pueda realizarse como persona, más sentirse más llena, con más vida, el solo hecho de sentirse más motivado. Por eso es muy importante, como dijo su Marcos, el hacerlo en un ambiente diferente relacionado con la naturaleza, más oxigenado, más libre, para que ellos mismos puedan sentirse más motivados. Y cuando hablamos, vemos qué ambiente se presenta en el campo de la educación, lo que es artificial puro, cuando realizan las actividades en las losas deportivas, ¿no? Donde no hay casi la naturaleza y ha sido reemplazado por todo lo que es, como vemos ahí, cemento, ¿no? Plástico, etcétera, ¿no? No es una macro ciudad, algo pequeño, ese es artificial puro. También podemos clasificarle la naturaleza en el aspecto natural artificial. Es aquel donde se ha transformado, también se ha cambiado el medio original, pero sin perder ese aspecto de su flora, su fauna, ¿no? Algunos cultivos, explotaciones forestales, presentaciones. Hay algo de natural y también artificial. Y el natural puro es aquel donde la intervención humana de forma directa no se aprecia. Por lo tanto, los procesos naturales se desarrollan con toda normalidad. En el natural puro no ha habido la mano del hombre, es tal como está. En conclusión, el medio natural ideal
para el desarrollo y planificación de las diversas actividades físicas en la naturaleza sería el formado por el natural artificial y el natural puro, que de alguna manera es el que nos va a dar mayor motivación o creatividad para que el estudiante pueda de esa manera desfogarse y expresarse mejor, ¿no? De tener mejor tipo de desenvolvimiento. Tipos de entorno en las actividades a realizar. Tenemos un entorno inmediato, tenemos un entorno próximo y tenemos un entorno lejano. A ver, un entorno inmediato. ¿Cuál sería el entorno inmediato del estudiante? ¿Alguien me podría decir cuál creen que es el entorno inmediato? Un parque, yo creo. Ajá, un parque puede ser. El entorno próximo, ¿cuál podría ser? Próximo, no sé, un área verde un poco más. No, como un área verde cercano, próximo. Claro, inmediato es un parque, muy bien, que puede estar cerca, ¿no? Pero el entorno, y estás por ahí muy bien. El entorno lejano, ¿cuál sería el entorno lejano? El campo, las montañas, los cerros. Claro, muy bien, entorno, montañas, ¿no? Claro. El próximo sería, a ver, ¿cuál sería el próximo? Será donde los estudiantes, bien, ya. A ver, vamos a ver el entorno inmediato. Sería aquel espacio donde nos movemos habitualmente, ¿no? Inmediato, donde normalmente desarrollamos nuestro proceso educativo, el centro, la clase, el patio, las instalaciones paralelas, las actividades que en él se desarrollan, como son la formación curricular y la formación educativa. Ese es el inmediato, el entorno inmediato, donde los estudiantes se desenvuelven, ¿no? Hablaste del parque, ¿cuál de ellos será? ¿Es el entorno inmediato o el entorno mediato? ¿Cuál sería? Entonces, el inmediato es el mismo centro de institución educativa. Ya ahí se da la formación, tanto educativa como la formación curricular. Eso es el entorno inmediato. Y el entorno próximo, ¿ya? Es como dijiste, Marcos, y serían los parques, ¿no? Los parques naturales, las zonas abiertas, los lugares donde que se encuentran cerca a la comunidad, cerca a la institución educativa, ¿no? Ahí tenemos el entorno próximo. Es aquel espacio que rodea nuestro entorno inmediato, o sea, aquel espacio que va a rodear a todo lo que es nuestra institución y al que se llega con corto desplazamiento, sin utilizar medios de locomoción, o sea, caminando. Este entorno podría encuadrarse en los lugares que circundan las instalaciones escolares, como los parques de recreo de la comunidad, parques naturales, zonas abiertas, etc. Y el entorno lejano, como dijo Marcos, estaría formado por el resto de lugares que rodean nuestro entorno inmediato o próximo, al que hay que acceder utilizando un medio de locomoción. Por lo tanto, las actividades que en él se programen tendrán un tratamiento diferente en cuanto a su duración como a su planificación. Eso también hay que tener en cuenta, ¿no? A veces a organizar, por ejemplo, un paseo lejano, la duración va a durar mucho más el tiempo de ida, el tiempo de regreso para poder planificar actividades. De repente un entorno más cerca pueda desarrollarse otro tipo de actividades. Hay que tener bastante, tomar en cuenta al lugar donde ustedes se están realizando con los estudiantes. Viendo el tiempo también, ¿no? Viendo el tiempo, si puede ser, si es en un entorno próximo, como puede ser parque zonal o está cerca de repente un parque zonal, ¿no? Entonces ese parque zonal va a tener menos duración y podremos aprovechar algunas otras cosas, pero también el entorno lejano también tiene sus ventajas, ¿no? Que está fuera de su comunidad y como que es más motivador para algunos estudiantes salir lo más lejos, ver otro ambiente, otros lugares, ¿no? Y de esa manera también realizar la planificación cuando se realice, ¿no? Hay razones de dos tipos para
este tipo de actividades. Razón de tipo curricular, como dijimos hace un momento, donde pueden en una visita en una salida, sea la primavera, como hoy que es 23 de septiembre, se programa un paseo, por ejemplo, y yo quiero que mis estudiantes tengan aprendizajes significativos, y vamos a suponer como maestra de matemáticas, quiero que en esa visita, a ver, que van a realizar, van a hacer ¿cómo se llama? Va a haber un campeonato de fútbol o un campeonato de vóley, quiero que por favor me hallen el perímetro de todo eso, ¿no? Mis estudiantes de segundo están hallando perímetro y área del lugar donde ellos van a jugar. Eso va a ser el trabajo como matemáticas, después de que me presentarán eso. Y de repente comunicación, ¿no? Dirá, bueno, yo quiero que ellos me hagan una descripción de todo lo que observan, o de repente que ellos narren todo lo que han hecho durante todo el día, ¿no? O de repente son razones de tipo curricular, ¿no? De repente el auxiliar dice, yo quiero 1 hora para que trabajar con los estudiantes que son muy hiperactivos o son muy ansiosos, hacer algunos tipos de ejercicios o actividades. También lo puede hacer el profesor de educación física, o en conjunto todos, ¿no? Maestros y docentes, ¿no? Junto con los estudiantes, ¿no? Dependiendo que se pueda, ¿no? Entonces ahí va a haber aprendizajes, o el profesor de repente de ciencias sociales o de persona, familia y relaciones humanas. Voy a hacer una dinámica para ver cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos, ¿no? Esa dinámica la hago. Y esa es la capacidad que quiero que mis estudiantes logren, ¿no? Entonces, mira, esas son razones de tipo curricular, donde todas las áreas están participando con algún tipo de contenido, pero que sea significativo para el estudiante. Y razones de tipo personal es cuando de repente yo al estudiante de tipo personal, ¿cómo le puede ayudar al estudiante? Desde un punto de vista, de repente, el estudiante que es tímido al hacer esas actividades, ¿cómo va a mejorar? O el estudiante que de repente es muy violento, ¿cómo le va a ayudar ese tipo de actividades para liberar esa carga emocional que no le ayuda, ¿no? Entonces, vemos ahí razones de tipo curricular. ¿Por qué es importante estas razones, no? Propician el conocimiento, es cierto, el respeto, la conservación, la mejora y el disfrute del medio natural. ¿Hay un conocimiento? Sí. ¿Hay un respeto? Sí. ¿Hay una conservación? Y de alguna manera que ellos disfruten el medio natural. Favorece la interdisciplinaridad. ¿Qué quiere decir interdisciplina? Que todas las áreas pueden aprovechar ese tipo de visita. Fomenta el trabajo en grupo también, porque pueden trabajarse y reunirse con otras materias, dando una visión de la realidad más global, ¿no? No esté separado, ¿no? Sino todo en conjunto, en grupos, ¿no? De que no tiene nada que ver de repente matemáticas con el paseo, como que no, sí hay, tú puedes sacar un contenido respecto a la visita, ¿no? Que lo que tú quieres de repente, pero ese tema ya lo avancé, pero vas a propiciar, ellos no se van a olvidar, de repente podrías decir, a ver, ¿qué diferencia encuentras entre el perímetro y área? Y todos van a llevar su cinta métrica o su wincha, ¿no? Y tú vas a ver de repente, no saben todavía algunos de repente medir, no saben usar la wincha. Entonces ellos pueden acordarse después, mira, ¿no? Que una vez en matemáticas yo ni sabía usar, pero ahí aprendí a usar la wincha. Ahora yo no me voy a olvidar cuál es la diferencia entre perímetro y área, porque el perímetro yo agarraba y lo medía todo el contorno, y área era la parte de adentro. Entonces mira cuál es espacio cerrado. Por eso dice que favorece la interdisciplina a todas las áreas, todas podemos aprovechar, profesor de educación física, auxiliares, todas las áreas, profesor de educación religiosa, puede ser una dinámica de compartir de repente con lo que puedan traer, ¿no? Es un rico trabajo que se puede hacer, ¿no? Por eso favorece desde el punto de vista curricular.
Favorece el trabajo con las áreas transversales, ¿no? Especialmente con la educación ambiental, ¿no? De alguna manera, hacerle reflexionar la importancia de nuestro ambiente, la importancia de la salud, ¿no? ¿No? La educación vial, trabajar los contenidos transversales que tenemos todos los profesores, ¿no? Unido a la actividad física en el medio natural de manera globalizada. Es una de las vías o caminos más adecuados dentro del proceso educativo, ¿no? Si tomamos conciencia de ese gran herramienta que tenemos, de esa gran disfrute de que es nuestra naturaleza y la podemos aprovechar desde el punto de vista curricular, podemos sacar aprendizajes muy significativos para nuestros estudiantes. Pero para eso debemos nosotros tener conciencia de trabajo que estamos realizando, sentarnos y planificar en grupo si es que nosotros deseamos que nuestros estudiantes sean competentes. Aprovechar estas salidas importantes para fortalecer en ellos también su autoestima también, su seguridad, su disfrute personal, su mejora como personas, ¿no? También se facilita el incremento de habilidades básicas y específicas que van a ser necesarios en muchos aspectos de la vida adulta. Aprende habilidades para su posterior utilización en el tiempo del ocio. Siguiendo los profesores González Millán y Santos Pastor, consideran que en una gran cantidad de deportes que se practicaban al aire libre, que son actividades de ocio que pueden aportar beneficios físicos que se concretarán en un mejor estado de salud psíquico, como la mejora de la autoestima, liberación, creatividad, por favorecer las relaciones interpersonales. Todo ello redundará en un aumento de bienestar y de calidad de vida. Claro, el hecho de salir, de organizar este tipo de actividades son mucho más significativas que estar todo el año en una aula de clase. Podemos aprovechar de muchas maneras, de repente, a sitios, de repente por la misma situación económica no disponen de ir muy lejos, pero aprovechar aquellos ambientes naturales que tenemos cercanos y hacer ahí nuestro desarrollo de nuestras diversas áreas para que los estudiantes puedan no solamente aprender contenido, sino mejorar, sentirse bien, porque es un ambiente diferente al que ellos están acostumbrados a desarrollar, ¿no? La salida y ayuda, ¿no? ¿Y cuáles serían las razones de tipo personal? ¿Cuáles son? ¿Son actividades? No dice, a ver. Reconoce que por su aspecto socializador, estas actividades son un complemento imprescindible en la educación del niño, a nivel general y particular, ya que al encontrarse en situaciones nuevas frente a dificultades comunes con otros compañeros y compañeras, se estimula grandemente la cohesión interpersonal y favorece la maduración relacional, ¿no? Claro, el estar en un entorno diferente con sus compañeros, el solo hecho de sentirse más contentos, sentirse bien, rodeados por la naturaleza, están con mayor predisposición a poder escuchar. Y ahí si va acompañado algún tipo de dinámica donde el docente, el auxiliar propicien actividades para desarrollar de repente la solidaridad del compañerismo, se va a notar un cambio en ellos mismos, el sentirse bien, el de repente valorar y conocer a aquella compañera que no participa nunca, pero ha participado y de pronto se ha soltado lo que ella tenía y se ha expresado. Y entonces si el otro es compañero también ha aprendido a escucharle. Entonces mira cómo se mejora la cohesión interpersonal entre estudiantes, ¿no? Porque una cosa es estar en el aula, otra cosa es estar en un ambiente abierto, ¿no? Responde a las motivaciones intrínsecas del alumno, esa motivación interna, porque todos los estudiantes cuando hablan de paseo o visita se alegran. Desde el mismo hecho, antes de irse ya están planificando todo porque tienen una necesidad de querer salir y están con ese deseo, ¿no? Y darnos cuenta de esa motivación y aprovechar al máximo,
Debemos nosotros aprovechar al máximo de esa motivación que tienen nuestros estudiantes para utilizarlo para ellos mismos, ¿no? Para ellos mismos. De esa manera ellos van a, esas actividades van a ser para ellos más atractivas, van a ser más diferentes a las que comúnmente se dan, ¿no? Y va a permitir que ellos puedan de repente trabajarse por grupos, por una serie de cosas que se podría trabajar. Son actividades en las que se ve a la persona como un todo de forma integral y global. Se le da importancia a la mente y al cuerpo. Cuando tú te sientes bien, se evidencia en tu cuerpo que estás bien. Cuando tú te sientes con malestar, estás agobiada por los problemas, etcétera, tu estado anímico también, tu estado emocional cambia. Y estás en otro ambiente más predispuesto. Y ese sentimiento aumenta y hay un enriquecimiento vivencial. Ahí se puede aprovechar para hacer, como les digo, actividades de relajamiento, como hacer de repente actividades para poder liberar las tensiones, ¿no? Esas tensiones, gritar, botar todo lo que se siente de repente, porque todos tenemos emociones cargadas, simplemente las guardamos. Y cuando llega un tipo de situación problemática que se nos da, explotamos, porque el cuerpo necesita liberarse. Y nosotros podemos aprovechar ese ambiente para que nuestros estudiantes se liberen. Ahí están los deportes, está el gritar, está el saltar, el reírse. Es necesario, es importante. A ver. Ya hemos visto las razones de tipo personal. A ver. Entonces, también de alguna manera, como decimos, son actividades que unen las emociones con las sensaciones. Se basan en experiencias directas en entornos atractivos y normalmente nuevos que invitan y animan a aprender. Producen una catarsis que tienen determinados efectos terapéuticos, pues permite a los individuos experimentar situaciones críticas de forma satisfactoria. Aumenta el enriquecimiento vivencial, creando hábitos de conducta. Permite la individualización, la autonomía, adaptándose por tanto a todos los niveles. Bien, seguramente los profesionales de la educación física nos hemos dado cuenta de la importancia que tienen las actividades en el medio natural dentro de la formación que actualmente pretendemos. Ya hemos visto la riqueza que tiene el trabajar en un ambiente natural. A ver, vamos a ver desde el campo de vista de como auxiliares. A ver, vamos a nombren todos los problemas que se presentan con nuestros estudiantes. A ver, nómbrenme 2 problemas que ustedes creen que se está presentando con nuestros estudiantes. A ver, ¿cuáles serían esos problemas? Una pelea entre compañeros. Pelea entre compañeros. ¿Por qué se pelean los estudiantes? A ver, ¿por qué? ¿Por qué creen que se pelean los estudiantes? ¿Por qué vienen agresivos? De repente con la situación de agredir a un compañero, a otro. ¿Por qué creen? Normalmente sucede que uno es un poco más que él o que tiene un poco, a ver, en condición social, ¿no? Que tiene un poco más dinero o un poco de, incluye discriminación, ¿no? Que tú eres así y yo pienso que uno no se deja, entonces ya le agarro gomas. Puede ser eso. Ok. ¿Ustedes creen que tiene que ver bastante el ambiente familiar de donde viene el estudiante? Yo creo que sí, también. O sea, el estudiante ve, se cría en ¿de qué tipo de padre, no? Si es un papá un exclusivo, pues el hijo va a tener que ser lo mismo, ¿no? Si mi papá es así, yo también soy así. Ok. Ujú. Hay que tener en cuenta algo muy importante, les voy diciendo algo muy importante. Claro que tiene que ver bastante la familia, ¿no?
Claro, John dice, discusión entre compañeros puede ser el racismo, otro factor económico también, claro. Sabemos que para que un estudiante se exprese de esa manera o tenga un tipo de actitud, tiene que ver, de alguna manera influye el medio donde está formado. Todo ser humano, toda persona, dos cosas hacen el desarrollo de nuestra personalidad. Uno es el carácter y otro es el temperamento. El carácter se forma, es parte de tu personalidad. Dos elementos primordiales en la personalidad, temperamento y carácter. ¿Ok? Temperamento y carácter. No nos olvidemos, es importante de ustedes que conozcan como auxiliares estos dos cosas muy importantes. ¿Sí? El temperamento es genético. Hay cierta carga, es genético, tú no lo puedes modificar. No todos los seres humanos nacen, hay personas que nacen un poquito más predispuestas a ser, tienen un temperamento colérico, otros tienen un temperamento tranquilo, flemático, otros tienen un temperamento sanguíneo, o tienen sanguíneo con colérico, y eso es genético. Cuando tienes ese temperamento, imagínate que tienes un temperamento colérico y vives en un entorno familiar muy conflictivo, lo que va a hacer es potenciar ese temperamento. Pero si eres un niño, vamos a decir, naciste con un temperamento colérico y vives en un ambiente familiar donde hay tranquilidad, donde hay un buen manejo de emociones, te presta todo ese ambiente en que ese temperamento no se va a agudizar tanto, sino va a saber manejarse. Entonces ahí viene el carácter. El carácter es todo un conjunto de acciones que son absorbidas por el medio, por donde el individuo se desarrolla, y ahí se forma el carácter, con el ambiente, con la familia, con el entorno. ¿Y a qué no se le puede cambiar? Al temperamento, porque eso es tu carga genética. Por eso es que ustedes habrán escuchado, a ver, son dos hermanos y sucede un problema. ¿Los dos reaccionan de la misma manera? ¿Qué dicen ustedes? No siempre. Uno es Por más ejemplo, claro, de repente el otro es más reactivo, ¿no? A ver, de repente el otro dice, te sí, el escucha otro y más dice, pasivo, más comprensivo. el otro es más pasivo. Dice, pero eso tiene que ver con su temperamento. Sí. Eso Claro, tiene que ver con su temperamento. depende Porque de las actitudes. ¿por qué igualito? Tú quieres, de repente también es una persona que como tú le dices, ejerce mucha influencia y entonces aprueba lo que tú dices, sí, sí, así, lo que él dice. Pero en realidad no es así que esté convencido, sino para evitar problemas, dice, ya, bueno, así será, ¿no? Claro. Porque no todos son iguales. Y a veces la mamá dice que mi hijo ha nacido así, qué raro, porque mi hijo mayor era así, mi hijo menor es de esta manera. Pero si vienen del mismo entorno, entonces familiar, ¿por qué el hijo A es diferente al hijo B? Uh-huh. Por las actitudes de uno mismo. ¿Sabes por qué? Por el temperamento. Por el temperamento. Eso no lo puedes cambiar. Pero que de repente también ahora el temperamento, hay estudios que dicen que de repente en el embarazo la mamá ha sido muy ansiosa, ha tenido mucho, entonces eso también transmite al bebé, ¿no? Entonces es la carga genética que se tiene. Y se va formando, tal vez se va limando un poco de acuerdo al ambiente donde se desarrolla el niño, ¿no? Entonces, no es que solamente tiene mucho que ver, muchísimo que ver la personalidad que tenga el niño. O sea, tiene que ver en su comportamiento, el temperamento y el carácter. Ya sabemos que el carácter es producto del ambiente familiar donde se desarrolla el niño. Porque no, el colegio no es, ya de repente ese niño viene todo porque solamente se acuerda, ¿no? Porque no se ha sabido de repente modificar en casa, no se ha sabido manejar adecuadamente su cólera, su ira, ¿no? Entonces nosotros como auxiliares debemos estar al tanto de esto, ¿sí? ¿Quería participar alguien?
Entonces habíamos visto en el caso, por ejemplo, de ese estudiante que nombró su compañero que viene con las ganas de pelear. Ya, ya tú sabes como auxiliar que él es ese niño o ese adolescente conflictivo, puede ser que tenga un temperamento tal y venga de un hogar. Eso tú tienes que saber también. ¿Qué puedo hacer yo como docente? Y ahora estamos sabiendo, hemos visto que el ambiente natural le da muchas cosas, puedes aprovechar al máximo, así como hemos visto en anteriores sesiones, la importancia del lenguaje corporal, hemos visto la importancia del deporte en el campo educativo, ahora estamos viendo la importancia del ambiente natural, tanto para el campo, para lo que es la educación física, como para las demás áreas, y como para fortalecer sus debilidades de nuestros estudiantes, y que los estudiantes tengan aprendizajes significativos. ¿Cómo hago para que mi estudiante, que es muy agresivo, que le gusta pelearse, pueda yo obtener un cambio? ¿Hablándole nada más va a cambiar? ¿Creen ustedes? Porque tú le puedes hablar y de repente tiene miedo para que ya no le expulses, ya de repente se cae un ratito, pero otra vez llega, le has hablado, otra vez la maestra le sigue agrediendo a su compañero y otra vez sigue agrediendo a su compañero. A ver, ¿cuál creen ustedes que es más motivador para el estudiante? ¿Que tú le hables o que tú de repente organices, no sé, una salida al campo? ¿Y qué harías? A ver, opiniones. Hacer juegos de amistades. Claro, puedes hacer juegos, correcto, puedes hacer juegos, juntar a todos los de repente estudiantes que tengan dificultades o problemas de conducta, muy bien, vamos a tener, o de repente hacerle motivarles, ¿no? Bien, ellos están esperando que se les sancione, que se les expulse, pero siguen en lo Claro, mismo, algunos hacen, pues lo regresan y siguen en lo mismo, y tú no estás dando aportes, simplemente estás cumpliendo una regla, pero ¿cuál es tu aporte como auxiliar? Hacerles las ranas que las hace todo el día, que escriban todos los días, debo portarme bien, no. ¿dónde está tu creatividad? ¿Sabes que a los jóvenes les gusta el deporte? A ver, vamos, ¿qué puedo hacer? Ahí estamos Que de como alguna maestros. otra forma, lo más adecuado o lo que podrías hacer es primero ganarse su confianza del estudiante para poder Claro, claro. Es muy importante como dices, ¿no? Tener una capacidad empática o ganarte. Y tú también para ganarte la confianza puedes de la mente, repente, ¿no? ¿sabes qué? De repente no necesariamente hablarle en ese lugar, citarlos de repente, ¿sabes qué? Vamos a irnos a un campo deportivo, no de repente un campo deportivo, tales estudiantes, necesito hoy día reunirme con. De paso tú también te valoras y también te desestresas porque necesitas el deporte, ¿no? Claro. Claro, Entonces, o no puedes un hacer punto. eso. No, Entonces, yo solamente necesito y punto. No, también estás absorbiendo toda la carga ujú, emocional de los padres, de los maestros, del director. Tú necesitas como ser humano, ahora te estoy hablando como psicóloga, necesitas liberar, botar todo eso. Y qué mejor que con ellos también tener un poco de fútbol, un poco de deporte y después ya los he jalado bien, ¿no? Después tú claro, puedes mis. conversar con ellos, ¿no? Y quedar en algo. A ver, dime, te escucho. ¿Quién me dijo? ¿Quién iba a participar? ¿Quién participó hace un momento para ponerle su calificación? A ver, voy a preguntar para por cuánto nos queda 5 y el otro ya es solamente para colocarle su calificación, ¿ya? John Hidalgo. A ver, van a decir aportes para yo ponerles, me dice su apellido y le pongo, a ver, ¿cuál es su apellido? Mamani Rodrigo. Rodrigo. Mamani Rodrigo. John Hidalgo. Ah, Mamani Rodrigo John Hidalgo. A ver, dime, Mamani.
Digan, mis, no lo escuché bien. Está, ya, Mamani, te estaba diciendo, ya participaste, ¿no, Mamani? Sí, sí. Ok, ya, listo. Ya, estamos hablando de Ay, cómo podríamos, Fabio, ya, a ver, ¿cuál es tu apellido? Fabio, Gabio. Fabio, Lili. Ya, Pablo. Sí, ya, como no, a ver, participa porque anteriormente no tienes. A ver, dime, Pablo. ya participé. Sí, sí, te puse ya. Le Te estaba diciendo, puse- no le vuelvo a repetir. Yo creo que de alguna u otra forma tenerse confianza de los estudiantes es un buen punto y como usted estaba diciendo, poder citarlos en algún ambiente extra o aparte o exterior de la institución. Claro, fuera de la institución, ¿no es cierto? Fuera de la institución, en un ambiente natural, un ambiente donde ellos Ujú. les agrade y hacer algún tipo de dinámica, algún tipo de juego, y si sabes que les agrada, hacer de repente un horario para poder volver a ese lugar o a otro lugar, pero que ellos también cumplan reglas y normas pues dentro del aula, ¿no? Respeten y todo eso, ¿no? Entonces puedas con ellos hacer un seguimiento, ¿no? Ujú. Yo creo que habría mucho Sí, más resultados que le estés sancionando y que le estés hablando nada más. Tienes que buscar otra estrategia, ¿no? Porque la mayoría solamente lo hace así, ¿no? Claro. Y cuando le hables también, ujú, tienes que percatarte que el estudiante te esté escuchando. Porque si exacto. tú, Eso es lo claro, primordial, que el estudiante te tome en que cuenta. el Ujú. estudiante te tome en cuenta, que el estudiante esté atento. ¿Y cómo hago para recibir ese, esa parte del estudiante? ¿Cómo hago? A ver, acá hay otro. Alberto, ¿cuál es tu apellido? O Ever Coaquira, Alexander Ever Coaquira. Ever, ¿me escuchas? A ver, vamos a ver. Ya, él dice puede hablar dándole consejos, mostrándole videos. Ok, Ever, pero yo te pediría que, ya, claro, videos reflexivos. Yo deseo que ahora me den una salida utilizando el ambiente natural, el campo, porque la sesión de hoy día ha sido el campo, de qué manera yo puedo utilizar el campo, un paseo, una salida, para que mi estudiante cambie o me escuche mucho mejor, porque ahí tú estás hablando, Coaquira, consejos, videos reflexivos, pero ahí no ha salido al campo. Ya. Quiero para la siguiente, como nos falta un minuto 22, voy a calificarles 1 minuto y 22 para que se termine. En la siguiente, a las 9 regresamos, porque son 8:50. En la siguiente van a participar, pero piensen cada uno, eh, piensen, Alberto, lo piensas y le das un poquito más de fondo a tu respuesta. ¿Cómo harías tú para que tu estudiante inquieto, desobediente pueda mejorar? Pero en el campo, ¿qué cosa harías tú en el campo? ¿Ok? Bien, entonces con eso vamos a terminar la otra sesión escuchándoles y ustedes puedan participar. Regresamos dentro de 10 minutos, ¿les parece? ¿Ya? A las 9, regresamos a las 9.